Lo dicho, la idea hoy, como se ha anunciado en redes, es hablar un poco sobre errores que yo suelo cometer o que he cometido a la hora de pautar ejercicio. Pero si os he ido avisando de que esto no es una clase, es porque no va a venir en formato clase. Al final, yo soy el primero que he idealizado mucho la fisioterapia y que a veces he olvidado que la fisioterapia que vemos muchas veces en la universidad con docentes que no hacen clínica o que vemos en las redes sociales se aleja un poquito de la realidad. Y al final cagarla es condición inherente al ser humano, así que la idea hoy es contaros un poco mis cagadas para intentar minimizar que os pasen a vosotros y comentar experiencias que hayáis podido tener o dudas que os hayan podido surgir. El primer highlight que yo remarcaría siempre es el tema de no perder de vista la historia natural cuando tratamos a un paciente, ¿vale? Yo soy el primero, como he dicho, que cuando salí de la carrera hace ya 10 años, pensaba que la mayoría de pacientes tenían que mejorar después de la sesión de fisioterapia porque nuestro poder es soberano y así nos formaron. Yo tuve muchos docentes que a través de recetas mágicas y diagnósticos mágicos te enseñaban que el paciente tenía que mejorar instantáneo. Y luego la realidad clínica es que hay muchos casos o patologías donde eso no es así. Por ejemplo, una tendinopatía muy persistente con cambios muy degenerativos a nivel de historia natural puede tardar 6-8 meses en mejorar. Entonces, ¿qué narices esperas que hagas, o sea, que pase con ese paciente, aunque hagas todas las cosas bien a nivel de ejercicio en una sola semana? Pues no va a mejorar. Una ciática con dolor radicular o donde haya realmente una neuropatía, un poco más de lo mismo. De hecho, hace poco estuve en el Congreso de Barcelona, que estuvimos aquí hablando en el anterior directo, y en ese congreso Eduardo Fons de Vida da una charla sobre la ciática y una de las cosas que cuenta a nivel de epidemiología es que una ciática que se complique a nivel de historia natural puede tardar hasta 52 semanas en acabar rescindir sus síntomas o de que sus síntomas mitiguen, mejor dicho. Entonces, da igual lo bien que lo hagamos, que en ese tipo de paciente vamos a tener que hacer un trabajo de acompañamiento más que de terapia milagrosa. Y eso es algo que no podemos perder en perspectiva nunca. Entonces, primer consejo de cajón, pero que muchas veces lo que vemos en redes, como os decía, nos hacen obviar: historia natural. Hay veces donde si el paciente no mejora pronto, no es culpa de que no lo estemos haciendo bien, es culpa de que eso tiene su tiempo y somos unos impacientes que no lo están viendo como toca. Entonces, ese es un punto muy importante que no puedo perder de vista, ¿vale? Porque, como os decía, yo soy el primero que ha sentido la frustración muchas veces de, vale, este paciente no está mejorando y antes de ver en perspectiva, sí, es un tema de que por historia natural no podemos hacer más, nos empezamos a fustigar y a pegar latigazos y este paciente no mejora porque lo estoy haciendo mal y mi profesor me dijo que si hacía esta técnica milagrosa tenía que mejorar y no ha mejorado. Pues no, y yo ya acumulo con 10 años de experiencia muchos ejemplos que me han dado fuerte en la cara al verlo. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, estoy con una asiática que lleva 2 meses de evolución, es una mujer que viene a mí derivada por otro fisio que le dice que es momento de empezar a hacer un trabajo más activo, y yo me doy cuenta cuando hago la valoración y las primeras sesiones que aunque yo estoy haciendo lo mejor que yo conozco por experiencia y basado en evidencia, no mejora lo rápido que a mí me gustaría.
Este podcast está patrocinado por mí mismo y mi academia Millennial Physio Academy, una academia de formación online basada en una fisioterapia honesta, científica y activa, donde pagas una vez y tienes acceso de por vida sin pagar más. Este mes, por ejemplo, llegarán al curso de ejercicio terapéutico una clase sobre estrategias de recuperación con Pablo Núñez y una clase sobre la adherencia al ejercicio y cómo gestiono yo esos pacientes que solo quieren masaje. No me motiva a tener un Lambo, así que los cursos son bastante asequibles. En mi mundo ideal, acceder a una formación no debería estar limitado por nuestros ingresos a final de mes, y al final no es que los fisios pues, podamos presumir de ganar mucho normalmente. Puedes pegarles un vistazo en joseipiris.com. Te dejaré los enlaces en la descripción. Y habrán pacientes como los que os he comentado donde más allá de ese trabajo activo, puede que lo importante sea ese trabajo de acompañamiento, ese trabajo de educación, de convencer al paciente de que lo que tiene va a necesitar su tiempo. Y esto es un problema muy de día a día que tenemos en consulta. Muchos pacientes, igual con una ciática, con una tendinopatía crónica, van a llegar a ti igual con mucho peregrinaje médico buscando una solución mágica o el punto que nadie ha tocado, y es complejo sacarle los papers y decirle, oye, esto no va así, o sea, no estás mejorando lo que te gustaría porque esto necesita su tiempo más allá de lo que hagamos, y mi trabajo como fisio va a ser mantener esa sintomatología y que vaya mejorando progresivamente, pero tu problema tiene una historia natural que a nivel de epidemiología es X y que difícilmente yo voy a poder romper. Por eso, en muchas de mis formaciones soy muy pesado con el tema de la epidemiología y de que conozcamos cuál es la historia natural de una entidad clínica que nos puede llegar a consulta que esté bien definida en la evidencia. Y yo sé que esto es aburrido de narices porque es lo típico que te daban en la universidad y yo por lo menos pasaba de estudiar porque era como, vale, sí, dura de 3 a 6 meses, pues vale, genial. Esto como el examen es tipo test, seguro que no se me olvida, pero no es relevante. Y luego es como, vale, pues igual es más relevante de lo que yo me pensaba. Porque si yo sé que una entidad que me llega a clínica va a necesitar de mínimo 3 meses para empezar a ver la luz al final del túnel, no debería fustigarme demasiado si no responde al tratamiento de primeras como a mí me gustaría. Y eso os lo digo con otro consejo que seguramente repetiré durante el directo, que es el tema del ensayo y error. Al final no hay ejercicios y por mucho que busquemos ejercicios para reducir la incertidumbre que genera el querer hacerlo perfecto con un paciente, no hay una receta especial en la que podamos basarnos, y eso lo tenemos que tener claro, ¿vale? Otro aspecto que yo me suelo encontrar mucho en pacientes, sobre todo derivados, aunque yo también tengo alguna cagada gorda con respecto a eso, es el tema de la infradosis, es decir, de pautar ejercicio en una dosis por debajo de la que el paciente necesita, ¿vale? Esto evidentemente es bastante más complejo de explicar, pero os comento un caso clínico que yo tuve que a mí me abrió mucho los ojos con respecto a esto. Y fue con un futbolista con una tendinopatía muy persistente, que era muy joven. El chico además estaba en categorías semiprofesionales y aspiraba a vivir del fútbol porque ya estaba cobrando de ello. Y con solo 23 o 24 años que creo que tenía, al chico ya lo habían operado del rotuliano, le habían hecho todo tipo de técnicas invasivas que conozcáis en ese rotuliano, había probado técnicas con no sé qué doctor de no sé quintos sin mejora, y cuando llega a mí, ese chico que era futbolista estaba parado y no podía hacer nada. Claro, yo en la historia clínica saco el ego a relucir y yo ya voy prejuzgando que seguramente no haya hecho un trabajo de ejercicio como toca, y me doy con la sorpresa de que sí que estaba haciendo ejercicio, pero yo digo, vale, igual no te lo han dosificado bien. Le cambio la pauta a nivel de dosificación en trabajo de gimnasio, pasan 2 o 3 semanas y la mejoría fue de 0. Pero 0 es 0. Y yo dije, ok, algo no estoy haciendo bien porque creo que la intensidad con la que estamos trabajando es la correcta, y mínimo, aunque como os he dicho hay casos donde los cambios tardan en aparecer,
debería haber algún tipo de brote verde de esperanza a nivel de modificación de síntomas. Así que yo hablo con Álvaro Altuve, que igual lo conocéis, de Bifid Fisioterapia, que para mí es un referente en tendinopatías, porque además de que está muy formado, sé que ha visto muchas más tendinopatías en clínica que yo, y le digo, oye tío, me pasa esto con este paciente y no sé muy bien por dónde abordarlo. A lo que Álvaro simplemente me dijo, oye, yo creo que lo único que está pasando es que le estás metiendo poco estímulo y te estás dejando guiar mucho por el miedo y la sensación de dolor, porque al final si ese chico juega al fútbol y hace tanto tiempo que nadie le mete una sesión en fútbol, pues igual es la hostia que su tendón necesita. La buena cuestión es que yo semana después de hablar con Álvaro me lo llevo a un campo de fútbol a hacer la sesión de fuerza y a la misma sesión le meto luego unos ejercicios específicos de fútbol. Y sorpresa la mía cuando al día siguiente la sensación del paciente es mucho mejor dentro de modificación de síntomas y dentro de la sesión, o sea, intrasesión, toleró muchísimo mejor los ejercicios. ¿Por qué? Hay muchas hipótesis, seguramente los factores contextuales en ese caso influyeron mucho y que él viera que volvía a tocar el césped y que estaba haciendo cosas con balón ayudaron a modular esos síntomas. Puede que el que metiera de balón de por medio también disminuyera la hipervigilancia, no sé, hay muchas hipótesis que seguramente ayudaron a que eso pasara, pero la buena cuestión es que yo ahí cambié mucho el chip porque dije, vale, aunque yo pensaba que le estaba dando una dosis buena y que no quería aumentar porque no mejoraba los síntomas, justo en este caso en concreto, el pegarle una hostia a ese tendón me vino de lujo para que mejorara. Vamos con los ejemplos de infradosis que yo me encuentro en mi día a día y que yo creo que os ayudarán un poco a que veáis más claro a lo que me refiero, más allá de la cagada que yo hice con esa tendinopatía. Otro muy buen ejemplo que además yo he tenido con el caso de mi madre este año son las fracturas de radio y cúbito, por ejemplo. A mí no hace mucho, o sea, antes de que mi madre se rompiera fractura de, o sea, el radio, me llega una mujer que hacía 6 meses que había tenido una fractura de radio y después de 6 meses todavía tenía dolor y no podía ni coger una sartén. Eso es una barbaridad, porque tú a nivel de epidemiología, si no hay ninguna complicación, sabes que al mes, 2 meses, va a tener un callo óseo que va a soportar bien mayores impactos y va a tener mayor capacidad siempre y cuando se ha ido trabajando de forma progresiva. ¿Cuál es el problema? Que muchas de esas fracturas que se tratan en centros de mutualidades, de rehabilitación pública, donde hay un fisio para 10 millones de pacientes, entran en un círculo de tratamiento que consiste en movilizaciones activo-pasivas, trabajo de gomitas y se olvidan de hacer un trabajo exigente de fuerza. Y es como, tío, si tú estás rehabilitando 6 meses una mano o una muñeca, no puedes perder de vista que va a llegar un momento donde a nivel funcional vas a tener que dar un paso adelante y empezar a meter un trabajo de fuerza exigente a esa mano. Porque al final esa mano, cuando acabe la rehabilitación, tiene que estar preparada para soportar una posible caída, porque normalmente esa fractura de radio viene tras una caída y tiene que ser funcional como para tener una buena fuerza de prensión en esa mano. Si a mí me llega una paciente que después de 6 meses no puede agarrar ni una sartén, es porque ese trabajo no se ha hecho. Y encima esos pacientes se complican mucho más porque, claro, ellos no entienden de pautar ejercicio, ni entienden de cómo se comporta el dolor, ni entienden de lo que les puede perjudicar que después de 6 meses sigan teniendo miedo a coger una sartén porque si lo hacen no tienen fuerza y les duele. Y si ya era complicado de por sí empezar a trabajar cuando ha pasado tanto tiempo la fuerza tras una fractura, a eso le vas a añadir, pues eso, miedo al movimiento, falta de educación, porque nadie le ha dicho si ese dolor todavía es normal o es porque pasa algo, y así nos va. De hecho, yo he tenido pacientes
que les he tenido que explicar después de 6 meses tras una fractura que esa fractura ya estaba consolidada y que el dolor seguramente no tenía nada que ver con el callo óseo y que seguramente detrás de ese dolor ya había más mecanismos relacionados con la fatiga. Porque claro, si tú no trabajas esa muñeca y tú ya estás empezando a vivir porque te han dicho que eso está consolidado, entras en un círculo de me duele, no lo muevo, como lo muevo no tengo capacidad para moverlo más y cuando lo vuelvo a mover más de la cuenta me duele. Y si nadie llega y me explica, oye, que no hay que tener miedo, vamos a hacerlo de forma progresiva, pero esa mano se tiene que trabajar de forma más exigente, pues se va a ir cronificando y persistiendo esa molestia y esa falta de capacidad. Entonces, ese tema de las fracturas es buen ejemplo de error a la hora de pautar ejercicio por infradosis y es algo que yo me he encontrado bastante. Otro ejemplo similar que también me he encontrado bastante porque sabéis que yo vengo del fútbol es el tema de lesiones musculares, por ejemplo en isquios, que en fútbol son las más habituales. Típico futbolista que me llega y me dice, no, ya es que he tenido 3 lesiones de isquio y siempre que vuelvo a entrenar me vuelve a dar pinchazo. Y es como, vale, perfecto. ¿Te lo trataste? Sí, sí, por supuesto, claro que me lo traté. Primero estuve parado una semana, luego me fui a hacerme neuromodulación, luego diatermia, hice unos ejercicios con gomitas, el puente en la camilla y luego ya me fui a entrenar y como estaba bien, pues para adelante. Y al segundo entrenamiento, pinchazo. Pues os vuelvo a la lectura de antes. Igual que una fractura de muñeca tiene que prepararse o tiene que estar de alta cuando pueda soportar su propio peso, un isquio no puede volver a tener un entrenamiento normal si no nos ha demostrado que está capacitado para hacer sprints a máxima velocidad, que es donde suele romper el isquio. Entonces, claro, si yo después de esos trabajos de gomitas y puentes que en fases iniciales están de lujo, no me preocupo porque ese paciente vaya teniendo estímulos de trabajo exigente para ese isquio, cuando vuelva, aunque no tenga dolor, es probable que se lesione porque ese isquio no está capacitado para hacer sprints y sprints va a tener que hacer para volver al fútbol. Y luego factores psicosociales asociados que os decía, esa gente, esos futbolistas no saben eso. Entonces se van a Google y dicen, ¿por qué narices me estoy rompiendo y no paro de romperme? Y te aparece Carvajal en primera línea titular que pone, no, es porque tomas demasiado gluten, o es porque tienes una mala técnica de carrera, o es porque cualquier historia que, aunque en algunos casos pueda ser relevante, es la punta del iceberg. Pero lo más básico de todo, que es el tío, te rompes siempre porque cuando vuelves no estás capacitado, no se lo ha dicho nadie. Y al final es tan fácil como... es un tema de infradosis. Y yo sé que eso pasa mucho en clínica y a mí a veces seguro que también me habrá pasado porque muchas veces el que lleguen deportistas a clínica del cual no conocemos el contexto, por mucho que nos interesemos, va a desvirtualizar un poco o a descontextualizar lo que realmente se va a encontrar. Y al final es importante. O sea, es importante que si yo tengo una lesión de isquio me preocupe de que antes de que entrene corra. Osmar dice recomendaciones con paciente con pubalgia. Es difícil educar al paciente para que realice los ejercicios en casa. Yeah. Con la pubalgia pasa un poco como nos pasa con una tendinopatía, igual no tanto, pero igual pues con un dolor lumbar. No todos los dolores lumbares son por lo mismo. No todas las pubalgias son por lo mismo. Es una de las cosas que explico mucho en el curso que yo tengo de Groin Pain y lesión de cadera. Hay 67 entidades clínicas reconocidas a día de hoy que pueden ocasionar dolor en el pubis. Entonces, antes de ponerme a pautar ejercicio en una pubalgia, tendré que tratar de valorar e investigar un poco más qué hay detrás de esa pubalgia. Y cuando tenga factores determinantes detectados o sepa un poco más por dónde van los tiros, eso seguramente me ayudará a saber más
por dónde va a ir recuperando o si tardará más o menos en recuperar. Si se trata de una pubalgia relacionada con aductores y hay un componente muy muscular y el paciente no ha parado, seguramente mejore antes que si hay un componente de cadera asociado, que si tiene factores genéticos porque su padre sufrió de lo mismo, que si tiene 40 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que realice los ejercicios en casa, ya entramos en otro tema más complejo, que eso también tengo pendiente hablarlo en otro directo porque también da para largo. Porque el convencer al paciente que tienes delante es muy complejo. Por lo mismo que es complejo pautar ejercicio. Porque a mí me encantaría venir aquí y decirte no. Pues para convencerlo tienes que hacer esto, esto y esto y seguro que así te hace caso. Pero la realidad es que eso no es así. Y cuantos más factores asociados negativos, por así decirlo, encuentres en ese paciente, pues más complicado va a ser que te haga caso. Si hablamos de un paciente de 40 años que no ha hecho ejercicio en su vida, pero que sí que, o sea, ejercicio específico me refiero, pero sí que ha jugado siempre a fútbol, que él lo que quiere es que lo tumbes en la camilla, le des un masajito y cuando le hablas de entrenamiento de fuerza te dice que para tu tía, que ya entrena bastante con el fútbol, es complicado que te haga caso y ahí habrá que buscar por dónde entrarle. Como te digo, lo hablaremos en otro directo. Así como consejo general rápido que siempre explico, el tema del gancho. Hay que buscar qué es lo que motiva al paciente que tienes delante para que haga esos ejercicios. Entonces, si es este caso que te decía de 40 años, pues ok, hay evidencia que demuestra que si haces esto es muy probable que entrenes con mejores condiciones, que no necesariamente por tener 40 años vas a estar siempre o tienes por qué estar tieso el año o 2 años que te queden de fútbol, entonces confía en el proceso y hazlo. Otro consejo puede ser vale, vas a trabajar los ejercicios conmigo y te voy a demostrar dentro de la sesión cómo eso puede hacer que te sientas mejor. Que de hecho os ligo esto con otro consejo muy interesante relacionado con un error muy común para mí a la hora de pautar ejercicio por cómo nos suelen formar. Y es el tema de no darle importancia dentro de la sesión al ejercicio. A mí cuando me formaron y cuando yo empecé siendo alumno de prácticas a ver cómo trabajaban en las clínicas, lo que veía un poco era la estructura de historia clínica 2 minutos para cogerte los datos y poco más, valoración de 5 minutos rapidísima basada 100% en palpación y ver si tienen muchos nudos o pocos nudos, tratamiento pasivo que te crío y en el mejor de los casos al final de la sesión 10 minutitos de ejercicio con goma y luego claro, hazlo en casa que esto es importante. Luego ese paciente viene, no ha mejorado y no, claro, la culpa es tuya porque no has hecho los ejercicios. Si me hubieses hecho caso no te hubiese pasado. Y es como, a ver, Mari Carmen, para que te haga caso, tú tendrás que predicar con el ejemplo. Entonces, ¿por qué no progresivamente, en vez de que el ejercicio sea 10 minutos de la sesión, vas haciendo que sean 20, 30 o 40 y aprovechas eso para ir demostrándole al paciente que es realmente lo que necesita? Esto se critica ahora mucho, por ejemplo, cuando hablamos de educación. Queda muy bonito decir que es importante educar al paciente en lo que le pasa y en cómo va a mejorar. Y es verdad que es muy necesario ese trabajo educativo para mí intrasesión. Pero también es verdad que ese trabajo educativo tiene que ir individualizado al paciente que tienes delante. Y para individualizarlo vas a tener que aplicar tiempo o invertir tiempo en conocer por dónde entrar a ese paciente. Y si el objetivo del trabajo educativo es enseñarte que el ejercicio es bueno para ti, seguramente el mensaje cale mucho mejor si acompaño mis palabras con los hechos. Porque no es lo mismo decirle al paciente, no, haz sentadillas para ese tendón que te va a venir bien, después de meterle 30 minutos de EPI, a en vez de meterle 30 minutos de EPI, hacer 30 minutos de trabajo isométrico concéntrico de sentadillas, que ese chute endorfínico le module el dolor y decirle, ¿cómo estás? Hostia, pues me siento más fuerte, me duele menos, la verdad es que ahora sí en caliente me noto bien. Genial, ¿ves? Es porque el ejercicio te va a venir bien, tío, tienes que intentar trabajar esto un poquito más en casa.
no es lo mismo y el mensaje sí es el mismo. Pues ese sería otro muy buen consejo para favorecer la adherencia al ejercicio, y que es algo que yo veo que cometemos mucho a nivel de mala praxis. Sí que es verdad, y aquí yo tengo que romper una baza a favor de muchos fisios, que para mí esto es muy fácil decirlo porque ya soy autónomo y dependo de mí, pero yo sé que hay muchos fisios asalariados que tienen un jefe por encima que les va a decir, oye, si el paciente quiere masaje, tú te callas y lo haces, y el ejercicio que lo hagan en el gimnasio con el entrenador. Es complicado. Yo sé que muchos fisios puede que se encuentren en esa situación, y eso pues todavía va a complicar más la ecuación. O que también me ha pasado gente que me ha escrito y me ha dicho, tío, a mí me flipa cómo entiendes tú la fisioterapia, yo también entiendo que la fisioterapia tiene que ser así de activa, pero es que donde trabajo tenemos 8 boxes y de ejercicio no hay ni espacio ni material, y me las tengo que ver y desear trabajando solo con mancuernas de poco peso, gomas y poco más. Pues eso es jodido, porque al final es complicado convencer a ese paciente de que el ejercicio es importante si él cuando llega a la clínica va a ver 8 boxes, 8 camillas, y de ejercicio solo va a haber 2 gomas. Pues ánimo. Yo sé que es complejo y no es el contexto en el que yo me he tenido que ver, y me cuesta explicarle esto a esos fisios, pero yo trataría al máximo de, en la medida que fuera posible, seguir metiendo más fisioterapia activa. Y al final, es lo que le he dicho también a mucha de esta gente que me ha comentado ese problema, acabarán pasando dos cosas. O desistirás y serás el fisio que quiere tu jefe, o acabarás rebelándote y buscando otra clínica donde tengan un enfoque más activo, o te lo montarás por tu cuenta o te irás fuera. Esto no es de buen gusto decirlo porque no deja en muy buen lugar muchas veces a la fisioterapia, pero yo creo que es una realidad con la que se encuentra mucha gente, y así que hay que ponerla sobre la mesa. Además, yo creo que es algo que poco a poco va a cambiar. O sea, por suerte, aunque a día de hoy siga habiendo mucha clínica de camilla, cada vez veo a más fisios jóvenes emprendiendo que le dan importancia a tener un box con, o sea, una sala, o una clínica que tenga una sala dedicada simplemente al ejercicio, y con peso libre interesante, y con material para hacer trabajo exigente. De hecho, yo lo he dicho muchas veces, si yo el día de mañana vuelvo a tener mi propia clínica, que a día de hoy trabajo en un gimnasio, esa clínica va a ser un rollazo americano de la hostia, donde tú vas a entrar, va a haber un espacio diáfano y solo vas a ver material. Porque al final eso ya es trabajo educativo. Si tú llegas a mí buscando fisioterapia, entras por la consulta y lo primero que ves es material de entrenamiento, cuando te venga a explicar que lo que necesitas es moverte, ya no te va a pillar tan de sorpresa. ¿Qué es lo más rentable? Pues depende. ¿Que habrán pacientes que entrarán y que cuando acaben me dirán que les he estafado y que eso no es lo que esperaban? Pues seguramente. Pero ahí al final hay que tratar de buscar un equilibrio. Yo, que soy muy pro ejercicio y muy proactivo, si el paciente me viene con altas expectativas de masaje, no lo voy a meter directamente en el gimnasio a reventarlo. No va así. Pero sí que me voy a preocupar por lo que os he dicho antes, de que a medida que lo vaya viendo en el tiempo, ese trabajo activo sea más extenso, porque es lo que yo considero que es mejor a medio y largo plazo para su problema, y yo me voy a acostar con la conciencia más tranquila. Si él luego decide cambiar de fisio porque no estoy cumpliendo sus expectativas, pues mala suerte. Yo trataré de mejorar mis soft skills y trataré de mejorar el trabajo de persuasión para acabar convenciéndolos, pero no voy a darle algo que yo sé que no es lo que necesita. Otro punto importante, muy relacionado con algo que ya hemos hablado pero que no tenemos en cuenta, es el tema de hacer una buena valoración. ¿Qué es lo que pasa? Que como queremos hacerlo todo de manual, muchas veces por no saber qué valorar, la valoración se reduce demasiado
a lo que realmente deberíamos hacer. Cuando vayas a valorar a un paciente, no te vuelvas loco con qué test ortopédicos elegir o qué test son los mejores para ese paciente, y quédate con hasta dónde puede llegar. Es así de fácil. No tiene más misterio que ver hasta dónde puede llegar ese paciente. Si yo tengo una lesión muscular, y esto realmente es un enfoque muy funcional, que es muy debatible, pero yo siempre lo defenderé, que me soporta una buena carga, ¿por qué no le vamos a meter carga desde el principio? Es decir, si yo tengo una rotura en el isquio que al día 3 me puede soportar hacer un trabajo analítico concéntrico de flexión de rodilla con peso, sin dolor, ¿por qué no lo voy a hacer? Si yo tengo un esguince con edema y molestia a la inversión, pero que resulta que le pido que me haga elevaciones de talón con 20 kilos y las hace sin problemas, ¿por qué no la voy a hacer? Y al final eso se ve en la valoración. Es tan fácil como ir pidiéndole ejercicios de poca carga, ir progresando hasta donde llegue y partir de un trabajo desde ahí. Pero como venimos de un enfoque tan estructuralista y que nos ha machacado tanto él, que tenemos que respetar las fases de curación, que cuidado si hay edema que va a estar peor, que vienen los pacientes cagadísimos vivos, la valoración normalmente consiste en un poquito de movilidad y si va bien, bueno, pues trabajamos ahí un poquito la movilidad. Pues habrá pacientes que sí, pero habrá pacientes que no. Si me viene un bicharraco de CrossFit con esa rotura que te comentaba, es muy probable que aunque hayan pasado solo 3 días, ese ejercicio lo tolere. ¿Por qué le voy a pedir que solo haga un poquito de movilidad por si la cagamos? Si no duele, lo lógico es que lo pueda soportar. Y no me malentendáis, esto no significa que nos pongamos a hacer el burro, porque evidentemente hay unas fases que respetar, pero no te estoy diciendo que lo pongas a sprintar si tiene una rotura muscular, pero un concéntrico analítico con algo de peso no es un trabajo tan exigente y seguramente en un contexto deportivo sea algo que nos haga perder menos capacidad de la que perderíamos si lo ponemos solo a hacer movilidad o no hacer nada, que eso yo también lo he visto en muchos fisios, de no, el fisio me dijo que la primera semana nada de ejercicio y es como que nada, si es que aunque tenga una lesión de miembro inferior, si no pudiese hacer nada realmente por el motivo que sea, tiene 2 brazos y una espalda que puedes trabajar. ¿Cómo que nada? Si es deportista, ¿qué narices? Hace no mucho traté a un jugador de pádel que me encuentra por Instagram y viene porque ha visto en uno de mis reels que digo que hay que tener cuidado con la invasiva, que puede ser útil, pero que no generemos dependencia con ella. Y yo digo, ¿y por qué te llamó eso la atención? Me dice, no, tal, porque tengo una fasciopatía plantar que empezó jugando a pádel y llevo 6 sesiones de EPI y me han dicho que hasta que no haga 10 sesiones no haga nada de ejercicio. Y es como, pero vamos a ver, ¿qué narices? O sea, ¿cómo le puedes decir a un paciente sin ni siquiera haberlo valorado previamente que nada de ejercicio hasta que pasen 10 sesiones de EPI? O sea, ¿qué justificación? ¿Qué razonamiento hay detrás de eso más allá de que piense de que le quieres sacar el sueldo del mes? No lo entiendo. O sea, mínimo, si me hubieses dicho, no, me ha hecho una valoración a diario cada vez que he ido y es que no puedo ni levantar el dedo del pie, vale, pues entonces lo podría entender más, pero si no es así, si directamente ha ido a la camilla, ¿de dónde sale ese mensaje de primero 10 sesiones de camilla y luego nada? Entonces, que me he ido un poco, pero lo ligo mucho con el tema de la valoración. Una buena valoración reduce mucho el riesgo de que la liemos pautando el ejercicio y al final no hay que volverse loco. Una valoración funcional tiene como objetivo ver hasta dónde el paciente puede llegar. Si es contexto deportivo, seguramente esa valoración sea más exigente, si es tolerado. Si no es contexto deportivo, igual puede consistir en que pedirle que camine, pero mínimo tengo que tener algún punto de
referencia.